Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Es una bendición poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. En esta tarde quisiera traerle una enseñanza titulada El espíritu religioso, pero quisiera hacerle la invitación para que nos visiten por www.Dios Camino Verdad y Vida. Es una emisora radial y estamos transmitiendo en vivo. Yo estoy transmitiendo en vivo de martes a viernes, 9:30 p.m. tiempo de los Estados Unidos, así que usted puede entrar y escuchar las prédicas y las enseñanzas en vivo a través de www.Dios Camino Verdad y Vida. Sería una gran alegría poderlo tener presente. Quiero agradecerle a todos ustedes por el apoyo que le dan a estos videos. Muchísimas gracias. Espero que verdaderamente les sean de gran bendición y lo ayuden a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Así que sin más preámbulo vamos a empezar el mensaje, pero vamos a pedir que nuestro Padre Celestial nos bendiga en esta bella tarde. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por la oportunidad de poder traer tu palabra. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo lleve estas palabras a los oídos de aquellos que necesitan escucharla, para que puedan ser libres de toda cadena del espíritu religioso y puedan disfrutar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Todo esto yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, como les dije, el título del mensaje es el espíritu religioso. ¿Qué es religión? Religión es simplemente el intento del hombre para tratar de acercarse a Dios a través de sus propios méritos y de sus propias obras. Es el hombre tratando de ganarse la salvación, y todos sabemos que somos salvos por gracia, no por obra. Amén. El derivado de la palabra religión es un derivado latín. Esta palabra religión proviene del latín y la palabra es religionis. Y su definición es obligación, rito, sanción, santidad, tabú, adoración. Esas son las definiciones que van con esa palabra, y yo creo que estas definiciones van de acuerdo con el título de este mensaje, porque vamos a hablar sobre lo que verdaderamente significa esto, y por eso le titulamos el espíritu religioso, ya que aquellos o aquellas personas que son víctimas de este espíritu religioso, porque son víctimas las personas, viven bajo la obligación de hacer cosas o obras o ritos para ser aceptados delante de Dios, lo cual es un gran tabú, ya que no hay nada, no hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para tratar de ganarnos la salvación, o ganarnos el perdón, o ganarnos el cielo, o la aceptación de nuestro Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. Ya Jesús lo hizo todo. Amén. Entonces, el espíritu religioso opera en todas las religiones del mundo, en todas. En el catolicismo, en las religiones occidentales, en todas, y por supuesto en la religión de nosotros los evangélicos. Este espíritu ha llevado a muchos a la violencia, a la ignorancia, al derramamiento de sangre y a la venganza, como sucedió en los antiguos tiempos, en los tiempos pasados, con las grandes cruzadas, esas grandes cruzadas religiosas, en las cuales se derramó mucha sangre y miles
miles de cristianos fueron brutalmente torturados y asesinados en nombre de la religión. Y fue el mismo espíritu que operó en los tiempos que Jesús estuvo en la tierra. El mismo espíritu que operó en los fariseos y en los saduceos en ese tiempo que Jesús estuvo en la tierra llevando el evangelio. Amén. Una persona que tiene un espíritu religioso tiene ciertas características. Amén. Una persona que tiene este espíritu operando en su vida tiene un celo, primeramente, como lo tuvieron los fariseos y los saduceos, un celo incorrecto por la palabra de Dios, por las cosas de Dios. Asimismo, como eran los fariseos, que tenían un celo, y los saduceos, un celo por la ley. Pero con ese celo incorrecto perseguían a los cristianos en el nombre de su Dios, en el nombre de Jehová. Amén. Ellos tenían un sistema religioso muy complejo, un sistema de enseñanza el cual usaban para mantener al pueblo israelita esclavizado. Y eso es lo mismo que hace el espíritu religioso hoy en día. Amén. Igual que ellos mantenían el pueblo esclavizado, lo mantenían en mandamientos de hombres, lo hacían cumplir mandamientos de hombres, los cuales eran imposibles de cumplir. Amén. Y a lo largo de la historia, las religiones falsas han sido acompañadas y caracterizadas por los frutos de un espíritu religioso. Eso es algo muy peligroso, porque eso se encuentra hoy en día en manifestación en nuestras iglesias evangélicas. El espíritu religioso es contrario al espíritu de Cristo. La religión no salva a nadie. La religión no liberta a nadie. La religión no restaura a nadie. No restaura a los hombres, sino que al contrario, mis hermanos, al contrario, los ata más, los esclaviza, los ciega la verdad. Los ciega porque le imponen cosas que nunca lo llevan a la verdad, imponiéndole obras que debaratan la obra perfecta de Cristo. En Juan 10:10, siempre este verso se ha asociado con el diablo, pero estaba hablando Juan acerca del Sanedrín, que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Y esto se estaba refiriendo al sistema religioso y por supuesto que también al diablo. Pero más Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Entiende usted? El sistema religioso hurta, roba. Pero Jesús vino para que usted tenga vida y la tenga más en abundancia. Jesús no vino al mundo con la intención, aleluya, de traer o enseñarnos una nueva religión, un sistema de leyes. A eso no fue que Jesús vino. Él vino a dar buenas nuevas.
buenas nuevas a los hombres, vamos a decir buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a sanar a esos quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los cautivos, a los cautivos del diablo, a los cautivos del sistema religioso, y a darle vista a los ciegos, a poner en libertad, amén, a los oprimidos, a predicar el año perfecto o agradable del Señor. A eso vino Jesús, no establecer un sistema religioso, no establecer leyes, porque en Él la ley se cumplió. Amén. El espíritu religioso no solo influencia a los individuos, a personas, sino también a las iglesias, porque nosotros somos la iglesia, no es el templo donde usted va y se congrega, nosotros somos la iglesia. Y este espíritu influencia a las iglesias y al ministerio. Es muy eminente en muchas de las iglesias de hoy en día. Muy eminente. Usted puede ver este espíritu en operación. Eminente en la iglesia del día, de hoy en día, las cuales tienen sus reglas, sus propios mandamientos. No te puedes vestir de esta manera, no te puedes peinar de esta manera. Reglas y mandamientos, los cuales son su propio invento o una mala interpretación de la palabra. Una mala interpretación de la palabra. Porque a eso se le atribuye que el hombre haya querido hacer sus propias reglas. Amén. Muchas iglesias, mis queridos hermanos, muchos ministerios toman un verso de la Biblia sin investigar el contexto y hacen una doctrina, porque lamentablemente el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento, porque no estudian, no escudriñan la palabra, no usan la hermenéutica para estudiar, hacen una doctrina de cualquier cosa y esclavizan a las personas a seguir esa doctrina. Y incluso excomulgan a todos los que no están de acuerdo con esa doctrina. Si usted no está de acuerdo con esa doctrina, usted no es aceptado. Y eso es muy triste. Incluso para ellos, los que no siguen sus doctrinas no son salvos. No son salvos y le dicen a usted que usted va para el infierno. Porque los únicos salvos son ellos. La única iglesia verdadera establecida en la tierra es la de ellos. Lo único que tienen la verdad del evangelio, de la palabra, son ellos. Y la única iglesia verdadera es la de ellos. Amén. Y todas las demás son falsas, porque no están enseñando lo mismo que están ellos enseñando, porque no están llevando las reglas que ellos llevan. ¿Amén? Vamos a ver un poco sobre las características del espíritu religioso, porque todo espíritu tiene una característica, todo espíritu tiene una manifestación y hace un trabajo, y lo hace a través de la persona. Amén. Primeramente, el espíritu religioso quiere atar al hombre a tradiciones y reglas, en vez de la obediencia a Dios. Hay muchas tradiciones, dogmas, reglas que no son ni siquiera bíblicas, pero el espíritu religioso resalta todo esto y las personas se atan a esas reglas que ni son bíblicas. Hoy en día hay muchas iglesias las cuales siguen las ordenanzas de sus fundadores. O sea, quien fundó esa iglesia, vamos a seguir lo que ese fundador estableció en vez de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la Iglesia Católica sigue las normas
las ordenancias del Vaticano. Y no importa lo que diga la Biblia, ellos siguen la ordenancia del Vaticano y el sistema papal, en vez de la palabra de Dios. ¿Entiende usted? Eso es religión. Y no solamente la Iglesia Católica, hay otras iglesias como los Testigos de Jehová, que siguen los mormones, que siguen la enseñanza de Joseph Smith. ¿Amén? Una de las características de este espíritu religioso es mantener a la iglesia en dogmas o en tradiciones de hombre. Porque si el diablo puede mantenerlo a usted en tradiciones de hombre, usted nunca va a conocer la verdad de Dios. Y lo que quieren es ocultar la palabra de Dios. Es ocultar la palabra de Dios. En Mateo, en el Evangelio según Mateo, vemos un claro ejemplo. Amén. Sobre este sistema. Mateo 15, verso 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, amén, de Jerusalén, diciendo: porque tus discípulos, amén, porque tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos. O sea, ¿por qué quebrantan las tradiciones, las dogmas, la doctrina de los hombres? Esa fue la pregunta. O sea, que más importante lo que digan los hombres, los líderes, que lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Para ellos era más importante las tradiciones de los ancianos que lo que decía la palabra de Dios. Y es que el espíritu religioso quiere atormentarte para que vivas con miedo. Para que vivas con un miedo si tú no cumples con las reglas de la denominación o la iglesia o de tu líder. Te intimidan y te dicen que Dios te va a juzgar. Siempre son los primeros en andar pasándole juicio a todo el mundo. Que Dios te va a juzgar. Siempre están enfocándose en el juicio de Dios. Y se olvidan de que Dios es amor, misericordia y perdón. Y que debe de haber un balance. No todo el tiempo es juicio. También se habla de la misericordia. También se habla del amor de Dios. Cuando usted se enfoca solamente en una sola cosa, en una sola parte del carácter de Dios, hay un problema. Amén. Y Dios no es el Dios de la intimidación, de la manipulación y del control o del miedo. Amén. Dios no quiere que nadie le sirva por miedo, por temor, sino por amor. Amén. Mas el espíritu religioso decide hacer de nuestra relación con Dios una obligación, un trabajo, en vez de hacerlo por amor, porque amamos al Señor, porque queremos servirle. Amén. Mis hermanos, las personas con un espíritu religioso siempre tienen que hacer todo por un horario, tienen que orar a cierta hora, porque si no oran se sienten culpables.